día a todos. La verdad que esta es la primera vez que nos encontramos en este ámbito conmigo, en este nuevo rol como CEO de la compañía. Es por ello que me parecía importante en esta nueva función poder hacer un cierre de año diferente, estando más cerca de ustedes y de alguna manera pudiendo aportarles contenido de valor. En estas últimas semanas estuve pensando bastante en cómo generar mayor sinergia, dado que nosotros tenemos una fuerte presencia en la industria financiera y que hace por lo menos 4 o 5 años venimos hablando en los diferentes eventos de la transformación digital de la banca en el mundo, también vinculado con la aparición de la fintech, las billeteras electrónicas, las criptomonedas. Y si bien nosotros somos líderes absolutos en la implementación del core banking en la región, incluso logrando ser reconocidos y presentados en el cuadrante mágico de Gartner Group como uno de los mejores implementadores de software de misión crítica del mundo, hasta ahora un poco lo que veníamos viendo es que hacíamos proyectos de mediano o largo plazo y que de alguna manera esos proyectos hacían evolucionar a las entidades que lo implementaban, pero con un cambio lento y normalmente haciendo rediseño de procesos y tratando de ser más eficientes, alcanzaba, ¿no? La verdad es que ya hace 2, 3 años atrás aproximadamente esto no bastaba y era necesario poder integrarse y apificarse para poder ser más competitivos. Y la verdad es que hoy eso tampoco alcanza, ¿no? Hoy los bancos están dando giros de 180 grados para poder captar nuevos clientes, más jóvenes, menos arraigados a las marcas de cada institución, ya que estas personas de alguna manera lo que buscan es una experiencia de usuario simplificada y ayornada al resto de las apps que usan a diario, ¿no? Y en líneas generales buscan también que les presten mayor digitalización de las posibles operaciones que podrían llegar a realizar a diario. También, por otro lado, venimos viendo estos últimos 2 años que mientras los software de misión crítica, los core, evolucionan, el resto de las aplicaciones están revolucionando, adoptando conceptos nuevos como automatización de procesos, RPA, IoT, en las áreas de desarrollo, DevOps, testing automático, y otra infinidad de plataformas y frameworks o herramientas de trabajo que de alguna manera están transformando al ecosistema de IT en algo mucho más complejo. Y la verdad es que finalmente esta pandemia hizo que toda esta evolución y revolución explotara exponencialmente, sumando conceptos como flexibilidad, desarrollo con agilidad, con costos mucho más razonables y fundamentalmente con un time to market mucho más exigente, ¿no? Para poder ser competitivos y subsistir en muchos casos. También entregando mucho más valor en cada paso a la multi-experiencia del usuario final, que es lo que hoy se busca. Por otro lado, también lo que vi es que los profesionales de software están siendo mucho más demandados, abriéndose un sinfín de oportunidades, ya no solo en sus pueblos natales, sino en las provincias, tampoco en los países, al mundo entero, ¿no? La verdad que hoy la gente de sistemas tiene al mundo a sus pies. Algunas de las otras cosas que nos encontramos durante el 2021 fue la complejidad de conseguir justamente personas capacitadas en todos estos frameworks de trabajo, sin ir más lejos, Microsoft con .NET, del 2016 al 2018 sacaron 2 versiones, y solo en el 2020 y 2021 lanzaron .NET Core 3, .NET 5 y .NET 6. Frameworks que después de un año pasaron a ser obsoletos. Y ni hablar si analizamos el mundo Java, donde salieron decenas de frameworks que para todos nuestros clientes implicaba recapacitaciones a sus personas, reestructuración de los software, altos costos de mano de obra, y a su vez, toda esta gente siguiendo esas tendencias y obviamente dejando rápidamente los frameworks viejos, ¿no? Viejos, llamémosle un año,
dejándolos para volcarse a lo más novedoso y de alguna manera haciendo que las empresas que lo habían adoptado se queden sin mano de obra calificada, ¿no? Para poder mantener su software. Con lo cual también nos encontramos con desarrollos de alta complejidad, con poca seguridad, lo que hizo que la suma de todo esto en muchos casos, a ciertos negocios apalancados en la tecnología, se transformen en inviables, ¿no? Por otro lado, también la pandemia llevó a aquellos negocios que no se habían iniciado en la transformación digital a que de alguna manera, de manera prematura, con el afán de subsistir, se iniciaran, y esto trajo graves problemas por falta de experiencia al momento de después intentar evolucionarlos o mejorarlos, ¿no? Así que la verdad es que estamos en una situación bastante compleja, y obviamente, digamos, algunas de las cosas que también vimos durante el 2021, yendo más allá, empezamos a trabajar fuertemente en Latinoamérica y en otros países como España, países de Medio Oriente, Portugal, Estados Unidos, donde vemos que en el fondo esta problemática está acentuada y con mucha demanda no satisfecha en toda la industria del software, ¿no? Así que, nada, un poco para ir cerrando ya y darle paso a Claudio y Santiago, que van a hablar de las claves de la economía para el 2022. Yo les quiero compartir algunas claves que veo más salientes de la industria financiera, enfocado fundamentalmente en Haití para los próximos años, según algunos de los informes de la IDC, ¿no? Para el 2022, casi el 70% de todo el gasto en Haití, en América Latina, se destinará a las tecnologías de tercera plataforma, ya que más del 75% de las empresas creará entornos de Haití nativo digitales para poder prosperar en esta economía digital que se viene. También el 20% de las implementaciones será en la nube y empezarán a incluir conceptos como Edge Computing, y encima se habla de un 15% de dispositivos y sistemas front-end que empezarán a ejecutar algoritmos de inteligencia artificial ya. También este informe habla de un 60% de todas las aplicaciones nuevas creadas en Latinoamérica presentará conceptos de microservicios, que hoy ya los estamos viendo, que de alguna manera van a mejorar la capacidad de diseñar, depurar, actualizar y aprovechar código de terceros, ¿no? Y eso no es menor para nosotros en la industria financiera. Y el 25% de todas estas aplicaciones van a estar en la nube, van a ser nativos en la nube, ¿no? Vinculado con lo que les comentaba de los profesionales, se habla que el año que viene habrá una nueva clase de desarrolladores profesionales que van a producir códigos sin script personalizados, con lo cual esto va a expander la población de desarrolladores en un 15% aproximadamente, acelerando exponencialmente la transformación digital. Y yendo un poquito más allá, para el 2024 se habla de que las interfaces de usuario habilitadas por inteligencia artificial y fundamentalmente la automatización de procesos reemplazarán un cuarto de las aplicaciones basadas en las pantallas actuales, ¿no? Y en el 2022, el 25% de estas empresas de tecnología empezará con el habla conversacional en las aplicaciones, fundamentalmente relacionadas con la experiencia del usuario. Y el último dato, para el 2022, el 20% de los servidores va a estar encriptando datos en reposo y movimiento. Más del 20% de las alertas de seguridad van a ser manejadas por automatización basada en inteligencia artificial, y más de 5 millones de personas van a tener identidades digitales basadas en blockchain. Ahí creo que la mayoría lo conoce, Fabián Romero, quien se sumó en reemplazo de mi rol como director de operaciones, acaba de diplomarse en ciberseguridad en la UCEMA, y ya él me está contando algunos de los avances que estamos teniendo acá en Argentina en esta materia, fundamentalmente en la industria bancaria, ¿no? Que es donde más foco le ponemos a las cuestiones de ciberseguridad. Así que bueno, acá esto es hacia dónde estamos yendo en Action Point, más allá de ser implementadores del core y de trabajar con Bantotal. Estamos metiéndole mucha
mucha energía y mucho foco a estas cuestiones de Java, .NET, Angular, RPA, y fundamentalmente toda la parte de transformación. No sé si saben, el año pasado lanzamos nuestra billetera con una solución de criptomonedas, y estamos teniendo avances también ahí con lo que es home banking y mobile, así que bueno, esto era un poco de la información que quería compartirle y hacia dónde estamos yendo, y bueno, sin mucho más preámbulo, los dejo en manos de Santiago y Claudio para, para que nos cuenten las claves de la economía para el 2022. Santi, Claudio. Bueno, gracias Juan y gracias a todos, por supuesto, por la invitación. Un lujo poder compartir este espacio y sobre todo con Claudio, que es un grande. A ver, mi idea, si me permiten compartir, es repasar un poco el escenario más macroeconómico y obviamente que después Claudio pueda hablar un poco más de por ahí de sectores o de lo que está viendo en particular en los mercados, ¿no? Así que comparto breve, me parece que vamos a ir por 4 puntos en particular, un análisis global, voy a tratar de hacerlo más rápido porque sé que no tenemos tanto tiempo, un análisis real de la actividad económica, el tercero es el frente financiero, y después escenarios de largo plazo en la Argentina hasta marzo de 2022. La primera parte me parece que tenemos que ver cuando pensamos en el análisis global, 2 puntos centrales. ¿A qué le tiene miedo el mundo? Yo voy a ir usando de alguna manera el back, pero voy a ir hablando por encima de ello. Básicamente el mundo le tiene miedo a 2 cosas. Uno es las distintas variantes que puedan existir ahora y qué efectividad tengan las vacunas, porque claramente lo que se vio a nivel global es si cae la movilidad de las economías por un tema de que hay nuevas cuarentenas y demás, la economía, la actividad económica responde de la misma manera, ¿no? Entonces, por más que nosotros trabajemos desde nuestra casa, como probablemente muchos estemos en este momento, de todas maneras la actividad económica se contrae mucho porque hay muchas actividades ligadas a la movilidad. Entonces, el primer punto es ese, el primer riesgo es ese. Y el segundo es la inflación, ¿no? Punto que vamos a ver ahora también. Fíjense los mercados, cómo habían caído muy fuertemente en el año 2020, recuperan gran parte de lo perdido y ahora tienen una leve contracción. Pero ¿por dónde está ajustando el mercado o qué pasa con estos mercados en dólares corrientes? Que están ajustando por el segundo problema que tiene la economía a nivel global, que es la inflación. Y la inflación, ayer, ya con comunicados un poco más fuertes, la Reserva Federal dijo vamos a empezar a subir las tasas de interés más fuerte y vamos a dejar de inyectar liquidez en el mercado como lo veníamos haciendo, sino que vamos a ir por un camino más contractivo en niveles de tasa de interés para poder bajar esa inflación que ya está empezando a asustar porque está cercana al 7% anual, muy lejos del objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal. Con lo cual vamos a un mundo, en términos generales, con 2 riesgos principales. Uno tiene que ver con las nuevas variantes del coronavirus y el segundo tiene que ver con los riesgos inflacionarios que pueden llevar a una mayor tasa de interés y por ende un menor nivel de crecimiento económico. Una mayor tasa de interés, el año que viene se esperan que sean 3 subas de tasa de interés hasta que más o menos quede entre 0,75 y 1% la tasa de interés a nivel global. Y si se fijan, el mundo ya venía, y por lo menos la región venía subiendo sus tasas de interés, excepto la Argentina. Fíjense, Chile, Perú, México, Uruguay, Brasil, todos subieron la tasa de interés. Argentina la mantuvo en el orden del 38%. Algo que es un indicio también de que una vez que empecemos a acelerar el ritmo de devaluación, vamos a probablemente tener que ver también una suba en la Argentina, porque si vos quedás desfasado del mundo, te estás haciendo más contractivo vos, estás dejando una tasa de interés en términos relativos mucho menor. ¿Y qué incidencia puede tener una tasa de interés mayor a nivel global? El principal punto son las commodities, donde ya estamos viendo, fíjense que los precios que había en el año 2012 ya nos están sosteniendo, como pasó ahora, tuvimos un pico muy fuerte de precios de commodities, esto significó más entrada de dólares para este año, que ya se desaceleró mucho. No quiere decir que estemos en malos niveles, para nada, estamos en buenos niveles de precios de commodities, pero una suba de tasa de interés nos puede afectar los precios de commodities todavía más. Dependerá de la demanda que tenga, por ejemplo, China, dependerá de la oferta que haya a nivel global, obviamente, no es la única variable, pero en general, una suba de la tasa de interés que fortalece más el dólar te debilita el precio de las commodities, lo que significa en términos generales menos dólares ingresando a la Argentina por esta vía de la venta hacia el exterior. Por el otro lado, un aumento de la tasa de interés, en donde hay libre riesgo, que sería en Estados Unidos,
te lleva a que muchos de esos flujos de capitales que antes iban a economías emergentes, ahora pasen a irse a economías más seguras, como por ejemplo la de Estados Unidos. Ya me meto directamente en el frente local, porque hay 3 riesgos que tenemos que monitorear. Y ahora se los voy a mostrar. Fíjense la actividad económica, cómo viene todos los años, desestacionalizada, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pico en 2017, y desde ahí que estamos muy por debajo de ese número, por más que este año vayamos a crecer 9%. La pregunta es si nos vamos a 4% el año que viene de crecimiento, crecemos 2,5% como prevé el mercado, el presupuesto dice 4%, el mercado dice 2,5%, y si todo sale mal, creo que podemos ir a una economía que nuevamente tenga una recesión. Pero 3 puntos a seguir. ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué pasa con el dólar y la inflación? Si nos fijamos un poco lo que sucedió este año en términos de actividad económica, este gráfico de acá a la derecha, un poco más arriba, lo que vemos es que hasta el mes de junio, en realidad, la actividad económica prácticamente no se movió. De hecho, abril y mayo, que fueron meses en los cuales hubo cierre digamos, de la movilidad por el aumento de los casos, también volvió a contraerse la economía, con lo cual ese efecto es muy directo y es muy rápido. Pero desde entonces, con un aumento del gasto en gran parte, también en los últimos meses, se vio un aumento permanente de la actividad económica. Lo cual ahora nos da a entender también que el 2022 empieza con un arrastre favorable para la economía argentina, y podemos pensar en un 2022 que, si no vuela la parte más monetaria y financiera por los aires, podríamos pensar en un año de crecimiento económico. Este arrastre más o menos es del 2,5-3%, si todo sale bien, con lo cual, si no hiciéramos nada en 2022, ya la economía entraría creciendo y tendría por rebote estadístico directamente un crecimiento. Sin embargo, para volver a los niveles de 2019 todavía nos falta. Fíjense, abajo de todo, donde dice EMAE, esta parte, es la actividad económica, y cuando vemos el acumulado de 2021 contra el acumulado hasta septiembre de 2019, todavía la actividad económica total está 2% abajo. Lo que tenemos es una crisis, que tuvimos una crisis, de la cual nos estamos empezando a recuperar de alguna manera, que es muy heterogénea. Fíjense, hotelería y gastronomía, pese a que está recuperando en los últimos meses, todavía tiene una contracción muy fuerte, cerca del 40%. No pasa lo mismo con el comercio, y no pasa lo mismo con muchos sectores. Fíjense, por ejemplo, la producción de autos viene mucho mejor, sin embargo el patentamiento no, caída de salario real, no hay reposición de autos, con lo cual no se sabe cuánto vender, no se están patentando autos como antes, se están vendiendo mucho más usados. La construcción mejora mucho en el metro cuadrado, pero no se terminan las construcciones del todo, con lo cual las griferías no se están poniendo y no se están vendiendo como antes. ¿Qué pasa con las escrituras? Vienen creciendo en el último tiempo, aunque desde un piso muy fuerte. La liquidación de divisas mucho mejor. La industria nunca cayó, no había caído tanto y ya recupera parte de lo perdido. Las ventas minoristas recuperan gran parte de lo perdido. Los supermercados prácticamente no cayeron por ser el sector que no perdió movilidad. Se encuentra arriba también. Los shoppings tuvieron una caída importantísima durante mucho tiempo, ahora son los que más recuperan. La ocupación hotelera es lo que más recupera ahora también, la llegada de turistas, lo mismo. De alguna manera lo que empezamos a ver es que la salida de los sectores es muy dispar. Entonces es muy probable que vos te sientes a hablar con alguien de la construcción y tenga una mirada muy distinta a alguien de hotelería en este momento, o alguien del sector de comercio en este momento. ¿Por qué? Porque la entrada a la crisis fue muy diferente en cada uno de los casos y la salida está siendo muy diferente. Voy a la parte quizás más clave, antes de darle pie a Claudio en este sentido también, que es qué va a pasar con la parte más financiera de toda esta película, porque yo creo que es el riesgo más importante que tenemos. En primer lugar, vamos a seguir con una economía que tiene déficit. Este año vamos a cerrar con un déficit de prácticamente 3 y pico primario. Si nos fijamos un poco lo que viene sucediendo a lo largo de la historia, veníamos con un superávit que dura hasta el año 2009, desde ahí entramos en un déficit crónico, con una ruptura de lo que en economía se llaman reglas fiscales, que es básicamente yo aumento el gasto en consonancia a lo que crezca mi economía. En Argentina eso se rompió, sigue creciendo el gasto a pesar de que la economía no crezca, lo cual es un problema. Y lo que vimos en este último año es que lo único que ajustó fueron los salarios del sector público y las jubilaciones, en gran parte por la inflación. Y me parece que va a ser una actitud que se repita el año próximo. Básicamente, no ajustamos nada en términos nominales, pero la inflación se va a encargar de hacer el trabajo sucio de licuar todo. Lo único que puede llegar a ajustar es esta barrita que estamos viendo acá de subsidios económicos, que es básicamente el transporte y la energía.
esos subsidios son los que se van a empezar de alguna manera a contraer más. Pero obviamente cuando uno está fuera de los mercados internacionales, como le pasa a la Argentina, tiene el problema de que no sabe cómo financiar esto. Y la Argentina tuvo en el año 2020 un financiamiento monetario acumulado en términos del PBI de 8 puntos, aproximadamente entre 7 y 8 puntos del PBI, algo que nunca se había visto prácticamente en los últimos 20 años de historia. Y cuando vemos qué pasó en 2021, diríamos, bueno, esto debería haberse contraído bastante, dado que volvemos a un año más normal. Pero sin embargo, 2021 sigue siendo uno de los años de más emisión monetaria. De hecho, hasta junio, que el gasto no estaba tan alto, de hecho se venía contrayendo en términos reales, o estaba bastante equilibrado 2019 en términos reales, el mercado te financiaba. Fíjense, estas barritas nos indican, el azul más claro es la deuda, lo que pudieron financiar con deuda, y lo otro es lo que financiaron con emisión. Hasta acá, hasta la mitad del año, pudieron financiar más o menos mitad y mitad. Una vez que el Estado empezó a gastar muchísimo más, todo fue emisión monetaria y solamente el 24 fue con deuda. ¿Por qué traigo este gráfico? ¿Por qué me importa esto? Porque esa mayor emisión monetaria, con una demanda de pesos que hoy está muy caída, lo que nos puede generar solamente es que aumenten los precios a futuro o estar comprándonos un problema para después. En este sentido tuvimos una cosecha récord, gráfico de arriba a la izquierda, una cosecha récord en 2021 que nos permitió que entren muchos dólares. Recuerden que empezamos la charla diciendo el mundo se complica más en términos de la cantidad de dólares que puede entrar a Argentina. 2021, una gran cosecha, precio de commodities altos, todos liquidando, una liquidación récord. Pero en general, estos 28.000 millones de dólares son 19.000 millones de dólares. O sea, es muy probable que en 2022, si no tenemos las mismas condiciones que pareciera que no las vamos a tener el año que viene, la entrada de dólares va a ser menor. Y esa capacidad de compra que tuvo el Banco Central el año pasado, durante todo este año, perdón, ya estoy con esa confusión del cambio de año, durante 2021, improbablemente se repita el año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a tener ese caudal de dólares que probablemente tuvimos durante este año, la primera parte por lo menos de este año, que nos llevó a recomponer parte de las reservas como se ve en el gráfico de abajo. Sin embargo, todas esas reservas que habían llegado a 6.500 millones de dólares se empezaron a vender, en particular para frenar la brecha cambiaria. Y si miramos la brecha cambiaria, digamos en un gráfico en términos reales, pensemos una cosa. Esta línea azul lo que nos muestra es el tipo de cambio real, o sea, el tipo de cambio que nos muestra la competitividad que tiene la economía hoy en relación al ajuste por inflación, al ajuste del resto de las monedas digamos que tiene sociedad comercial argentina de alguna manera, ¿no? Entonces, si hoy llevamos el 1-1 que tuvo la economía argentina en el año 2001, hoy estamos hablando de un tipo de cambio de 68. O sea, fíjense que si viene el Mingo de nuevo y dice vamos a la convertibilidad, hoy estaríamos hablando de ese tipo de cambio, 68 pesos un dólar, pero que toda la economía funciona eso. Cuando se devaluó en aquel momento, que pasó de 1 a 4 y después se estabilizó cerca de 3 y pico, ese salto hoy sería como estar comprando dólares a 200. Y adivinen a qué dólar estamos comprando hoy el dólar financiero. Hoy estamos comprando ese dólar de 200, prácticamente pensando en un escenario de crisis o de mucha incertidumbre, ¿no? Porque el dólar de 100 y pico hoy que tenemos es muy similar al de la salida del cepo del año 2015, que estaba muy atrasado el tipo de cambio, sube, en aquel momento fue de 8 a 16, después bajó a 13 rápidamente, pero ese tipo de cambio de 100 que estamos viendo hoy es muy similar al de la salida del cepo cambiario de 2015. La pregunta es si eso se sostiene o no se sostiene. Y un punto clave acá es lo que están viendo el mercado. Fíjense, la devaluación todos los meses acompañaba la inflación y desde abril, viendo que se perdían las elecciones, empieza a contraerse permanentemente el ritmo de devaluación, que hoy está cercano al 1%, pero el mercado, sobre todo el mercado de futuros, está viendo que esta devaluación se empieza a acelerar mucho más en los primeros meses del año 2022. O sea que este ritmo de estar manteniendo 1% de devaluación con una inflación más alta pareciera dejar de tener demasiado sustento. Fíjense lo que pasa con la inflación, y esto es interesante. Todas las barritas que vemos acá es la inflación de todos los meses, la inflación mensual, y acá es la inflación anual, la línea azul. Lo que vemos en los puntos es cómo acompaña la devaluación esa inflación. Fíjense cómo el proceso era, bueno, llevemos una devaluación parecida a la de inflación, y a partir de abril, como les mostraba previamente, esto se empieza a desacelerar. Sin embargo, la inflación no se desacelera para nada en comparación a esto. Y este es el principal problema que tiene el gobierno. Tenés una inflación del 52%, muy parecida a la que tenías en 2019, pero con una distorsión de precios enorme.
porque tenés un dólar corriendo al 20 y pico, las tarifas al 10%, la vivienda al 20 y pico también, pero la ropa corre al 60 y pico por ciento, la salud al 60%, los restaurantes y hoteles al 60%, con lo cual tenés una economía que tiene distorsión de precios relativos con una inflación ya del 52%. O sea, no existe proceso de desinflación si no hay primero un ordenamiento de los precios relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Año que viene es improbable tener una inflación menor al 50%, dado que tenés que ordenar las tarifas, tenés que ordenar el tipo de cambio, y eso te va a llevar necesariamente a un mayor nivel de inflación en una primera instancia para después poder empezar a bajar la inflación. Pero eso nos deja un escenario para el año que viene complicado. Y con esto voy cerrando en términos del Fondo Monetario Internacional. Nosotros nos encontramos en esta línea de tiempo acá, diciembre de 2021. Todos los pagos en amarillo es al Fondo Monetario Internacional. Todos los pagos que tenemos que hacer para el año próximo. Esto de alguna manera lo que nos dice es, Argentina tiene 1.700 millones de dólares de reservas netas, ya contemplando este pago de 1.800, o sea, no lo tenemos en cuenta. Y una vez que arranque el año, vamos a tener que pagar 1.700 millones de dólares en total. En febrero ya 731 millones más, con lo cual Argentina ya ni llega a marzo con nafta para poder pagar lo que tiene que pagar en relación a todos los vencimientos que tiene en relación a las reservas. Con lo cual, si Argentina no empieza a acumular reservas ahora, ya para marzo llegamos con un problema que es, tenemos que pagarle al Fondo Monetario y al Club de París y no tenemos plata para hacerlo. El año que viene hay 19.000 millones de dólares de vencimiento. Argentina la única opción que tiene es hacer un rollover de su deuda, postergar los vencimientos con el Fondo Monetario y hacer un acuerdo con ellos. El asunto es que el acuerdo está un poco distante por todo lo que nos piden. De alguna manera, si vemos qué nos está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, piden que haya equilibrio fiscal, que haya una reforma laboral, una reforma previsional, que haya revisión de las asignaciones familiares, revisión del empleo público, todas cosas que se han pedido en otros programas que es al que Argentina apunta, ¿no? Con lo cual vamos seguramente a un escenario el año que viene de mayor devaluación, mayores tasas de interés también para tratar de desalentar de alguna manera el financiamiento permanente en pesos para seguir comprando dólares porque necesitan frenar esa canilla y probablemente hasta que se cierre un acuerdo con el Fondo Monetario que exige un montón de cosas que la Argentina no quiere ceder, vamos a ir a mayores controles de cambios, por lo menos en el cortísimo plazo, hasta poder mejorar un poco más la situación o por lo menos dar cierta previsibilidad, porque no es lo mismo hacer una devaluación del 20% en un contexto en el cual tenés un programa que devaluación del 20% en un contexto donde no tenés ningún programa y la inflación rápidamente se acopla a esos precios de devaluación y la devaluación no termina sirviéndote demasiado para nada, más que una licuación de parte del gasto público. Con lo cual, de esta manera, tenemos un escenario que es, tenemos que tratar de controlar el frente monetario, que por lo que se ve es mayor emisión frente a una menor cantidad de dólares y una cosecha que ahora está siendo buena, hay que ver cómo sigue para adelante, y el Fondo Monetario Internacional que te va a hacer varias exigencias. Pero contradictoriamente a lo que se piensa muchas veces, en realidad si el fondo no está presente, el ajuste debe ser mucho mayor, porque el presupuesto hoy contempla que te van a llegar 7.000 millones de dólares de algún lado, de algún organismo internacional, pero si no hay acuerdo con el fondo, no existen esos 7.000 millones de dólares y Argentina va a tener que ajustar o con más inflación o con un ajuste nominal del gasto. Entonces, el escenario de no fondo, a contramano de lo que se piensa muchas veces, es de más ajuste y no de menos. Y el fondo, que hoy tiene 93 créditos otorgados a distintos países, hay un solo país que representa el 30% del total, que es Argentina. Entonces, también tiene que darse vuelta y a los países miembros decirle, si yo le voy a poner plata a Argentina, tiene que ser con un programa consistente detrás y tiene que haber una aprobación conjunta del presupuesto que hoy, de las cámaras, digamos, que hoy parece un poco lejana. Así que sin más, dejo a Claudio que la va a romper. Gracias. No, muy buena presentación, Santi, me aliviaste mucho el trabajo. Así que voy a ser bastante concreto entonces. También voy a usar presentación tratando de jugar un poco con los datos que dio Santi y estoy de acuerdo en todos. Primero, siempre digo lo mismo, perdón, no encontré una frase mejor, en realidad me la enseñó Juan Carlos de Pablo. En un programa, Santi, que lo tuvimos de invitado, él nos enseñó una frase de Keynes que es buenísima, que dice, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? ¿Por qué es soportable?
¿Cuándo uno cambia? Cuando el dolor es insoportable. Y todo lo que nos contó Santi nos hace pensar que Argentina va a tener que cambiar. Así no aguanta, puede llegar a una mediocridad. Le agrego 3 datos a lo que decía Santi recién y simplemente voy a tratar de compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, sí, ahí apareció Claudio. Bárbaro. Voy primero. No importa lo que va a pasar, sino las expectativas que tenemos de lo que creemos que va a pasar. Si yo me animo a hacer una pregunta a todos los que se están presentes y agradecerles uno por uno de que estén presentes. ¿Venderían dólares para invertir en la Argentina hoy? Con todas las restricciones de salida que hay. Si me restringen hasta para viajar o venderme en cuotas, me saco los pesos de encima, pero no voy a entrar dólares. Por lo tanto, Argentina tiene, como dijo Santi, un crecimiento, un rebote económico, lo va a tener el año que viene, pero es descapitalización. Porque en realidad los pesos que recibo me los saco de encima en cualquier producto, pero no estoy trayendo plata nueva. No hay inversión real que mejoren los puertos, mejoren las rutas, mejoren la infraestructura, como para poder crecer en serio. Tengo rebote sin crecimiento. Y eso es un cuello de botella social, no económico. Los mercados expresan eso. Por eso los precios son un idioma. Vamos a 3 cosas que sabemos con respecto a lo que puede pasar en los próximos meses. El ejemplo que siempre pongo, que es mi ejemplo optimista en esto, esta es una foto entre el límite geográfico entre República Dominicana y Haití. Comparten la misma isla, re chiquita. Los dos comparten la misma isla. Lo que ven en verde y frondoso es República Dominicana. Invirtió en su infraestructura, invirtió en sus recursos, vive del turismo, entre otras cosas. Santi, ¿conoces Punta Cana? Lamentablemente no. Juan, ¿conoces Punta Cana? Sí, sí, sí. Estuve por ahí. Conozco mucha gente segura que nos está escuchando, fue de turismo a República Dominicana. Tiene un ingreso per cápita de $9.000, parecido al de la Argentina, anuales, siendo un país más pobre. El límite devastado que ven es Haití. La misma isla. ¿Qué hizo? No cuidó sus recursos naturales. No conozco gente que vaya a Haití de vacaciones, sí de ayuda social. Es el tercer país más pobre, empezando de abajo con un ingreso per cápita de $2.000 anuales. Dicho esto, Argentina se tiene que debatir si va a cuidar su producción o no, o la va a malgastar su presente, va a malgastar su futuro en pos de algo político hoy, independientemente de la política. Yo creo que Argentina es capitalista y Argentina siempre termina apostando al sector productivo, por interés propio. El 90% del PBI argentino es privado. Sin privados no hay contribuyentes. Sin contribuyentes no va a haber Estado ni gasto posible. En otros países, Venezuela, Haití, si quieren sumar Formosa, Santa Cruz como modelos, Santa Cruz ya no tanto, el 90% del PBI es estatal. Lo que haga el privado no importa. Por lo tanto, es otra política. Argentina es productiva. Por eso yo creo que se va a encauzar, pero antes, por lo mismo que dijo Santi, yo lo que le voy a agregar es velocidad a lo que dijo Santi. En mi idioma, Juan, perdón lo que voy a utilizar, yo soy el más viejo de toda esta sala, nosotros usábamos algo que se llamaba, antes vamos a tener un poquito de dunga dunga. Después, Argentina va a salir. ¿Por qué ese dunga dunga? Muy bien lo dijo Santi, pero cambió ayer. Ayer hubo un dato de la FED, 4 de la tarde, dijo que cambia el proceso de tasas de interés. Como bien lo explicó Santi, no me voy a detener en esto, la tasa de interés fue negativa en todos los países del mundo, en todos. No me convenía tener plata. En Estados Unidos me daban plata al 2,10 anual y la inflación proyectada es del 6. Tomo plata prestada para invertir en productos. Ya lo dijo Santi, eso expresó que haya subido el crudo, el café, el algodón, el aluminio, todo en el 2021. Escuchen, en el 2021 el mundo emitió un cuarto del dinero existente desde el principio del dinero. Era, quédate en casa, yo te asisto. Quédate en casa, yo te asisto. En Estados Unidos, que se argentinizó, $1.400 en planes, Europa 2.000 euros, Argentina 10.000 pesos, pero quédate en casa. Asistimos la demanda. El 20 de marzo del 2020, todos quedamos encerrados. Todos los países del mundo. Italia y España una semana antes, el 13 de marzo. Todos los países después, el 20 y China un poco antes. ¿Qué hicimos todos en cuarentena? A mí se me nota.
comimos. Nos quedamos en casa y comimos. No me cierra el saco. Comimos. Para los valores de intercambio de la Argentina, eso es buenísimo. Lo que nosotros exportábamos, el mundo siguió comprando. Sin embargo, lo que nosotros importábamos, no. ¿Compramos juguetes? ¿Compramos ropa? No. Para ustedes sí, porque compramos tecnología. Juan, para tu empresa fue un muy buen año. Compramos eso intangible. Pero las cosas que... Eso es conocimiento, eso no necesitaba otra cosa. Sí compramos, no compramos juguetes. Eso hizo que los valores de intercambio para la Argentina hayan sido espectaculares. ¿Qué sabemos? En el 2021 entraron, a diferencia del 2022, 13.000 millones de dólares extras. Lo explicó Santi. Retenciones, quita del fondo, derechos especiales de giro e impuesto a la riqueza. No repetible en el 2022. Argentina va a tener 13.000 millones de dólares si todo sale bien, menos que en el 2021. Eso va a ser restricción de importaciones, porque no tienen de dónde sacar. Ya restringieron dólar a oro, ya restringieron... Santi, ¿tienen algún lugar de sacarlo? No. Vos lo mostraste en tu último gráfico. No solo no van a pagar, sino que van a restringir más las importaciones. Y eso limita el crecimiento, porque no vamos a tener suministros. ¿Qué más sabemos? Dos datos que dijiste vos, Juan, al principio. Esto es muy relevante. Una cripto hoy, que es el gráfico que ven ahí, opera más que el yen. Y una cripto, en el fondo, es sacar plata del sistema. Me genera efecto riqueza si gané plata, pero es plata que no va a la producción. Es plata que no va a un banco a financiar. Entonces voy a tener ese limitante. Escuchen esto que a mí me duele mucho. Está buenísimo, pero va contra mi industria. Acá soy un despechado. Hay 2 millones de argentinos con Bitcoin. Hay 420.000 personas que tienen bonos y acciones. Nosotros nacimos hace 167 años y conseguimos 420.000 comitentes. Blockchain nació en el 2009. ¿Está bien? Eso es plata que va por inseguridad al mundo, porque se emitió un cuarto del dinero. La gente no es que no quiere tener pesos, no quiere tener dólares, no quiere tener euros, no quiere tener yenes, no quiere tener yuanes. Y esto es un dato económico de fondo. La descentralización, lo que ustedes quieran. ¿Por qué a lo de Santi, que también describió, le voy a agregar velocidad? Velocidad de ocurrencia. Miren esto. China, empezó la crisis. Alibaba vale la mitad de lo que valía hace un año. Amazon vale el doble. No solo quebró Evergrande, la empresa más grande de construcción. El yuan se devalúa. Quiere decir que sube el dólar. Quiere decir que necesitan más dólares para comprar y es nuestro principal socio comercial. Los mercados se adelantaron a algo que sucedió, el rebote del mundo, pero ya está preciado financieramente. Ahora viene la mejora en la economía real. Muy buen dato para nosotros, mejora la economía real. Pero las ecuaciones financieras son peores para nosotros. Se aprecia el dólar, bajan las materias primas y nuestro principal socio comercial tiene una moneda más débil, menos poder de compra. Velocidad. El 2009 para mí fue el mejor año deportivo de la historia argentina. ¿Qué te reís, Santi? Salió campeón estudiante de la Libertadores en el 2009. ¿No fue el hecho más importante de la historia deportiva de Argentina? Definitivamente. Estábamos justo hablando de eso antes que entré. Y Del Potro ganó el US Open. Les voy a contar cómo era la vida en el 2009, mientras yo festejaba el gol de Boselli que vuelve a estudiar. No existía WhatsApp. Juan, en el 2009 no existía WhatsApp. Increíble, ¿no? Hoy nos volvemos locos porque no anduvo 8 horas. Pero hoy pagás por WhatsApp, comprás cualquier billetera virtual, haces todo. No existía economía colaborativa, no existía Spotify, no existía Airbnb. Muchas de estas cosas están prohibidas en algunos países. Uber, Airbnb, en Miami, por ejemplo, no lo puedes usar para alquilar menos de un año. Sin embargo, no sé, hasta el edificio que se cayó tenían todos Airbnb y estaba prohibido. Descentralización real. No solo la cripto como DeFi o no sé, o tokenización. No. Descentralización en serio. No existía Bitcoin, no existía blockchain. Puedo pagar con un celular. 2009, el mundo era completamente distinto.
completamente distinto. En ese contexto, esa velocidad de cambio, no hay paciencia. ¿No se ponen nerviosos cuando mandan un WhatsApp y no te contestan enseguida? Estamos en 500 grupos y esos grupos, el mismo meme te llegan 10 veces a la vez. Esta velocidad hace que la sociedad se crispe más rápido. No solo en Argentina, en Perú, Chile. Acaba de haber elecciones, pero los congresos quedan determinados por la primera vuelta. Entonces, nadie tiene más del 25%, ni en Alemania, nadie tiene más del 25%. En la segunda vuelta gana uno con el 51%, pero ese, cuando tiene que sacar una ley, el 25% no tiene. Ya a Castillo de Perú le quieren hacer juicio. Acostumbrémonos y bienvenidos a un mundo más anárquico. En eso tenemos que tomar decisiones financieras nosotros. ¿Qué ventaja tenemos? Somos jóvenes. No es mi caso. Santi, ¿sabés que te estás quedando afuera? El 50% de la población mundial tiene menos de 25 años. Y los más jóvenes están en África y en Latinoamérica. Esto es futuro. Acá hay una llave para el futuro. Hay poblaciones que envejecen un montón. Y eso es un lío previsional, un lío. Bueno, en este nuevo metaverso, Juan, en donde ustedes van a ganar plata y nosotros lo vamos a mirar de costado, donde vas a empezar a pagar por tierras que están en la nube o por cuadros de lo que fuera, no lo entiendo, no contarán conmigo, pero contarán con Santi. Y en el futuro con los hijos de Santi. Y eso es un avance impresionante en los valores relativos. Cerrando mi parte, Argentina, si nosotros tendríamos que hacer un reloj, lo haríamos de esta manera. Somos jodidos. Somos jodidos. Nos gusta regular todo. Tantas regulaciones que va todo por afuera. Lo más grave que tiene la Argentina, mucho más que el tipo de cambio, mucho más que el déficit, es el exceso de regulación. Te alienta a operar fuera del sistema. No sé decir la 1, la 2, la 3, no, acá tenemos que poner raíz cuadrada de... Ejemplo, lo decía Santi, yo voy a pasar rápido. 3 gráficos. Inversión en Argentina, mínimo histórico. Sin inversión no hay crecimiento. ¿Por qué no hay inversión? Porque no hay obra pública, porque no hay guita y porque el privado solo invierte los pesos que le sobran. Entonces, tiene tope el crecimiento. Porque hay brechas. ¿Cuánto vale mi casa? No sé. Juan, ¿cuánto vale la empresa? ¿Cómo la evaluás? Está difícil. Valor presente, flujos descontados. Y es que ya no importa Es un ese intangible. cálculo. Ahora importa más cómo te paguen. Te quedaste sin audio, me parece, Santi. Santi, ¿cómo te paguen? Escuchamos hasta ahí. Comprar auriculares buenos, Santi. Ahí está, ahí está. Ahí estás. ¿Qué Ahí decías? está. ¿Importa más No, cuánto hoy importa más cómo te pagan una empresa, suponete que la querés vender, que lo que efectivamente vos logres evaluarla por flujo de descontados y todo lo que ya sabemos. O sea, hoy importa más si me das callo, me lo pagás de otra manera, digamos. No, tal cual. Y nada, bueno, todo eso que vive la industria de ustedes. Pero es un dato muy relevante en términos de, no sé cuánto vale el dólar, a veces me dejan importar, a veces no. El papá de Santi tenía el mejor ejemplo que yo escuché, que tenés que calcular, a ver Santi, corregime el de Tommy, pero tenés que calcular de acuerdo al índice de los 5 dedos. Y más o menos creo que voy a poder calcular. Es verdad, ¿no? es verdad. El del dedo oscilante. Claro. Entonces, en ese punto, es imposible que haya inversión. Porque no sé. Miren, los precios son un idioma. Uruguay vale 4 veces lo que vale la Argentina. Y veo más gente yéndose a Uruguay que uruguayos viniendo. O argentinos volviendo. O Miami vale 5 veces lo que vale la Argentina. No es por plata, no es por barato. Es por esto que se llama seguridad jurídica o seguridad física. El déficit fiscal ya lo habló Santi. Pero pensemos para adelante. Argentina el año que viene va a tener 4% de déficit fiscal completo, Santi, si le agrego intereses, o más, 5%. Sí, más o menos. ¿Cómo lo va a financiar, Santi? Emitiendo. Voy a tener más pesos con menos producción. Juan, vos ya tenés más de 30 años, Juan.
Si se emite más y tengo menos bienes, va a haber más puja de precio, más licuación. ¿Por qué no queda otra que licuar? Este es el dato de octubre de 2021. ¿En qué gasta la Argentina? ¿Cuánto va en jubilaciones? ¿Cuánto en subsidios de energía? ¿Cuánto en salarios? Lo explicó Santi recién. No hay otra que licuarlo porque no puedo hacer una baja nominal. La inflación se convirtió en el principal ingreso del gobierno, se quedó manifiesto en el presupuesto que acaban de presentar, con lo cual no lo van a solucionar. Pero sí agudiza la pérdida del salario. No los quiero deprimir, pero saquen la cuenta cuántos años de ahorro necesitan para comprarse la casa en la que están viviendo. O sea, agarren lo que ganan, divídanlo por el valor del dólar al que puedan comprar, anualícenlo. Ya se fueron todos, los deprimí. ¿Puedo subir impuestos? Ya no. Este es un gráfico de 1816, una compañía de research basado con datos de la FIP. 2.216.000 personas pagan impuesto a las ganancias. 1 millón pagan bienes personales, reconocen tener más de $20.000 de patrimonio. 1 millón, 10.000. 13.000 pagaron el impuesto a la riqueza. Argentina dice que tiene una presión fiscal del 45%, es verdad, pero recae sobre el 30% de la población. Por lo tanto, ya no le podés sacar más, porque no van a pagar. Se van, se están yendo a vivir a otro lado. En ese contexto, Argentina va a tener que tomar decisiones. Podrá prorrogarla, pero va a tener que tomar decisiones. Creo que políticamente no las va a tomar y las va a terminar tomando el mercado. El mismo gráfico más extendido que presentó Santi. Bueno, es la licuación, dólar oficial y dólar paralelo. Y ya pasó en Argentina. Pasó en el 75, pasó en el 82, pasó en el 89-90, pasó en el 2002, enero del 2002, pasa ahora. La licuación mejora las cuentas fiscales. De hecho, el déficit fiscal fue la mitad del año pasado, Santi. ¿Y por qué fue? Por licuación. Cristina le dice a Guzmán, ajustaste. No, bajé el déficit. Los dos tienen razón. Y esto es lo que va a pasar en el 2022. Y viene una crispación social más importante porque es el que hace el ajuste, el jubilado, el empleado público, nosotros, en definitiva. Y eso va a obligar a cambiar. Y yo creo que en marzo, abril, tenemos un plan económico. Abril, un plan económico quizás nuevo, en otra partida. No político, o sea, los mismos políticos quizás. ¿Vieron alguna vez algún político cambiar de opinión? Yo vi los mismos que gritaban hay que privatizar, el primero levantar la mano en nacionalizar. Se van a adaptar y en algún momento vendrá algo, algo distinto, porque ya no tenemos moneda. El peso no existe como moneda. Y ahí creo que Argentina tiene una chance enorme. Entonces cierro. Por todo lo que dijo Santi, no vivimos lo peor. Falta poquito de dunga, que no va a ser económico. Ya está, lo económico ya chocamos. Va a ser mucho más social, más protesta. Eso va a obligar a cambiar. Una vez licuado el salario con un plan económico nuevo que genere confianza. Y Argentina es un regalo. Ahí Argentina es un regalo. ¿Por qué es productiva? Empecé con el gráfico de República Dominicana y Haití, porque le gusta el capitalismo en ese caso, porque no está confundida. Porque la deuda con el fondo es el 12% de la deuda. El resto ya lo arregló. Y hasta el 2030 no tiene que pagar. Y con el fondo también va a arreglarlo, va a tirar a 2 años. No tenemos que pagar deuda por 2 años. Al fondo le debemos, con lo que vamos a pagar en diciembre, le vamos a terminar debiendo 43.000 millones de dólares. Debemos, dato de ayer, 353.000 palos. Entonces, contexto internacional que se cierra, porque van a ingresar menos dólares. Suba de tasas de interés en los Estados Unidos, más descontento social en Argentina, va a obligar a un cambio. Y ahí creo que, muchachos, todos los que estamos acá tenemos una oportunidad para buscar revancha. Pero mientras tanto hay que cuidarse y cuidar nuestro metro cuadrado. Hay 268.000 millones de dólares de argentinos en blanco que pagan el doble de impuestos. El central se quedó sin plata, pero los argentinos la tienen. De hecho, en diciembre siempre baja el contado con liquidación, mostrando que Argentina ya se dolarizó hace mucho tiempo. Datos de la FIP. Las 13.000 personas más ricas, 80% efectivo. Paga doble de bienes personales. Blanco, bien a vida. Más otros 50.000 que creemos que hay en efectivo, según la Reserva Federal. ¿Saben cuánto valen todas las empresas juntas argentinas? Todas. La Action Point también, todas. Meto todas. 33.000 millones de dólares. Capitalización bursátil. Con el 10% de la guita de los argentinos, si un día vuelven a confiar, con el 10% que entre, la das vuelta.
Por eso, creo que al final, dentro de un año, vamos a estar mejor que hoy, no sé nominalmente, pero los 4 próximos meses van a ser más conflictivos por restricción externa y por restricciones internas. Sin más, saludo atentamente y dispuesto Santi o no sé, repregunta o lo que fuera. Juan, tú decides. Dale. Tenemos acá algunas preguntas. A ver. Hay una que dice, digamos, que está claro por qué tanta inflación, obviamente porque no aumenta la productividad. ¿Por qué no aumenta la productividad? Porque no hay inversiones y porque no hay confianza, y por qué no hay inversiones, lo sabemos, digamos, ¿no? Ahora, para el 2022, después de todo este contexto que ustedes contaron, ¿creen que puede volver la confianza para que haya inversiones internas o externas? Si querés rompo el hielo, de corto plazo no. No. Fíjate, Juan, sentido común. Sentido común. Mania, estamos hablando nosotros 3 acá y con un montón de participantes vía online. Che, está dando una conferencia de prensa del presidente. ¿Cortás para ir a escuchar? Habla Guzmán. ¿Cortás para ir a escuchar? Habla la oposición. ¿Cortás para ir a escuchar? ¿Pueden decir algo? Discusión en el presupuesto. ¿Escucharon el debate del presupuesto? Es una función política para ver cómo son las partidas políticas, pero es como por más bueno que sea el auto, si todavía no confías en el piloto, no te subís. Y creo que eso es mucho más político que económico. Creo que eso va a pasar con un nuevo acuerdo. No cambio de gobierno, con un nuevo acuerdo en coalición. Creo que eso va a terminar pasando porque la crisis se va a pronunciar. Y en ese acuerdo, donde la sociedad esté de acuerdo en el 70%, recién ahí vuelve la confianza. Santi, tu turno. Estoy muy en línea. Creo que las inversiones son más bien, que vamos a ver en la Argentina, más bien de aprovechamiento de las disfuncionalidades de la macro. Digo, entendiendo un poco que la brecha y la tasa de interés baja va a servir para algunos, que va a servir en el corto plazo, que la brecha, por ejemplo, funciona para la construcción, que funciona para la línea blanca, dando a entender que el consumo está muy fogoneado por una tasa de interés negativa. Entonces, es como que hay muchos sectores que están respondiendo a, che, estamos trabajando un montón, por eso es tan disímil lo que se ve desde un lado y lo que pasa al otro, porque hoy estás en una economía con cepo, o sea que en el largo plazo es insostenible mantenerla así, pero en el corto plazo hay sectores que dan respuesta. Digo, entonces yo de repente me compro algo en Pozo porque digo, no puedo comprar dólares, pero empiezo a dolarizarme de alguna manera a este tipo de cambio. Entonces, de repente la construcción empieza a funcionar muy bien. Pero son todas cosas muy coyunturales que de fondo no tienen nueva entrada de flujos, cuando en el mundo el dinero está para entrar en todos lados. Sin embargo, donde hay competencia, hay mucho para ganar. Digo, donde Argentina sigue siendo competitiva, hay mucho para ganar. Digo, si vemos, por ejemplo, los venture capitals, están invirtiendo enormemente y lo han hecho en 2020 y lo han hecho en 2021. Digo, si uno ve el primer semestre de 2021, es el momento de ingreso de capital a cierta, en Argentina en particular, a compañías tecnológicas y demás, más grande de la historia. Entonces, hay sectores donde la competitividad en África está pasando, en América Latina está pasando, donde hay segmentos y sectores que son competitivos per se, pero son contados por las manos. No es que la Argentina en sí está generando un momento propicio para las inversiones, sino que el mundo está lleno de plata y en los proyectos en los que hay cabeza, inteligencia, Argentina tiene uno de los países con más unicornios dentro de la región, te da a entender también que hay mucho valor, ¿no? Entonces, creo que con un poco de orden, como dice Claudio, un poco digamos, canalizar toda esa incertidumbre que hay, Argentina tiene mucho para despegar porque el mundo está en búsqueda de esas mayores inversiones ante una mayor liquidez que existe, ¿no? Entonces, hay segmentos que por propia productividad van a andar bien y por las propias ideas de la Argentina. Y el otro segmento es las variables, el desorden macro que te genera de momento un mayor nivel de actividad económica. Pero fuera de eso, me parece que no es homogéneo que la Argentina vaya a sufrir un flujo de inversiones a nivel general. Claro, sí. Recuerden, para los que están escuchando, si quieren registrar alguna pregunta ahí en el botón de preguntas o respuestas, o levantar la mano para que les habilitemos la cámara y hacer alguna pregunta en vivo. Acá en el chat ponen una conclusión que dice que lamentablemente pasan los años y seguimos escuchando las mismas recetas,
del fondo, de los gobiernos y de los economistas, y está claro que lo que debe cambiar es la sociedad, ¿no? Porque las recetas son las mismas, pero no vienen dando sus frutos. Tal cual, muy buena la conclusión. No es un problema económico, si no sería re fácil. Sobre todo, salvo yo y tres más, el resto tenemos muy buenos economistas, entre ellos Santi. No es un problema de economistas, es o teorías, porque tuvimos de todos los colores. Obviamente es un tema social. Hasta que la sociedad no se ponga de acuerdo. La grieta no es solo política, es mucho más profunda, de inclusión o no inclusión. Así que concuerdo plenamente con esa conclusión, Juan. Y en este escenario tan complejo de inflación, de evaluación, digamos, está claro que todos estos aumentos van a seguir afectando a los salarios, ¿no? En el sector de ustedes, no tanto, porque el salario es más global y tenés competencia. Ahí tenés la instrumentación del pago del salario, ¿no? Si lo toman como exportación y terminás cobrando dólar oficial. Hay muchas empresas globales donde Argentina es una oportunidad y vas a poder ganar más, incluso porque vivir es mucho más barato. O sea, no sé, si yo tengo que tomar a alguien tecnológico, prefiero que viva en Argentina, me sale mucho menos que mantenerlo si lo mando a vivir a España o lo mando a vivir a Uruguay. Desde ese punto de vista, ustedes están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Depende de, claro, siempre de qué lado del mostrador lo mires, ¿no? Hoy estamos teniendo una fuga de talentos importantes producto de todo eso, ¿no? No, tal cual. Y vos sabés que para el país es gravísimo, por eso me gusta mucho esto, y creo que el gobierno es muy consciente de esto. Te toca hablarlo y es muy consciente en la ley del conocimiento y demás, que este es un tema previsional de futuro, porque si vos tenés fuga de talentos, en los mejores salarios de la Argentina, es menos aportes para el régimen jubilatorio, con lo cual yo creo que eso lo tienen claro. Por ahí va a pasar. En el resto sí, en el consumidor sí. Vos porque tenés consumidores globales, donde la Argentina es barata, pero para el que consume, para el consumidor local, que consume cosas locales, le va a costar, te va a costar comprar, qué sé yo. Creo que me puse saco y corbata, siempre cuando tengo poco para decir me pongo saco y corbata para por lo menos lucir serio, pero te va a costar, porque hoy un traje en términos de salario vale fortuna. No me compro un traje. Tenemos acá una pregunta de alguien de México, dice, felicitaciones desde México, ¿cuáles son las perspectivas de integración económica de las Américas? Mira, ahí perdón Santi, ya te dejo en este caso, pero ahí me toca conocer un poco por mi función. Yo estoy como secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas, estamos todos integrados ya. México, no tan fuerte o no tan directo con Chile, Perú y Colombia, ya se juntaron en lo que se llama MILA, están completamente integrados, la Alianza del Pacífico. México forma parte, pero no de la misma plataforma. Tenés multinacionales que ya te piden eso, muchas multinacionales, multilatinas te diría. Si agarro las empresas más grandes de la región, son multilatinas. Hablando de México, vía Slim comprando empresas americanas. O sea, desde ese punto de vista me parece que es un hecho. Es el segundo lugar en el mundo donde comparten idioma, después del chino, el mandarín en Asia, pero porque ellos son un montón de habitantes, no hay tantos que tengamos el mismo idioma y eso ayuda a la integración. Tenemos arbitrajes legales, sobre todo, por ejemplo, otros que se están juntando todos son la AMERCA, se llama, que es El Salvador y Panamá ya lo hicieron. Salvador muy interesante para ver también desde el punto de vista de país ya que acepta como curso legal una moneda digital. Después tenés Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Salvador, que ya se empiezan a juntar, con lo cual la integración de plataformas ya es un hecho. Tenés algunos arbitrajes legales, en uno pagás más impuestos, en otro pagás menos impuestos, en uno algunas cosas se pueden hacer, en otras no. México tiene más para perder en esa integración por el NAFTA, ¿no? Por Canadá y Estados Unidos, con lo cual es más reacia a hacer acuerdo bilateral sin el NAFTA. El resto nos veo bastante juntos. Nada que agregar. No, bueno, perdón que... Hay otra pregunta por acá que dice si creen que se va a dar un ajuste
¿Y cuándo creen que puede llegar a pasar o empezar por lo menos este ajuste, ¿no? Yo, desde mi lado, creo que vamos más a un ajuste, sí, por la parte de subsidios económicos, que va a apuntar más a la energético, hay que ver cómo lo hacen, con esa famosa segmentación que quieren hacer. La verdad que en el mundo lo que se hace para financiar, para tratar de subvencionar a los sectores que no pueden pagar es a todos les cobro lo que le corresponde, porque si no estás dando una mala señal, un mal signaling del consumo, entonces estás diciendo como, bueno, que consuman todo lo que quieran, total los subsidios. Solamente lo que haces es cobrarle a todos por lo que consuman y le das una especie de voucher o subsidio a la persona que lo necesita. Acá se quiere ir por el lado de la segmentación, que es prácticamente imposible de aplicar, sobre todo porque no tenemos medidores eléctricos, porque hay secreto fiscal, por un montón de razones no va a funcionar, pero el primer ajuste, creo, nominal va a ir por ese lado. Y el resto me parece que va a ser la ecuación de gasto. Va a decir, yo no ajusté a los jubilados porque subí 33% y después la inflación va a ser de 60% y vas a decir, bueno, lo terminé ajustando por otro lado, como decía Claudio. Entonces, me parece que el ajuste lo va a hacer más la inflación que otra cosa, ¿no? Pero es un problema, porque la inflación en economía se llama impuesto inflacionario, o sea, es un impuesto y es un impuesto regresivo, entonces por más que estemos acostumbrándonos a la inflación, cada año nos acostumbramos más, la verdad es que no debería ser algo a lo que nos acostumbramos porque es completamente regresivo, afecta mucho más a las clases más bajas y a los ingresos de deciles más bajos, ¿no? Entonces, no es la mejor opción, pero creo que es por donde van a ir. Nada para agregar. Ahí una que se me viene a mí a la cabeza, en algún momento, Claudio, mencionabas que hay mucho dinero guardado, que como siempre para fin de año se evidencia. Bueno, ¿y qué hacemos con todo ese dinero entonces, no? ¿Qué es lo que podemos pensar en hacer con todas esas reservas que estamos teniendo cada uno? A ver, vamos en términos financieros primero. Tengamos en cuenta, sería muy cauto, porque tengamos en cuenta, para mí China es un camino, muestra el camino de que puede haber un ajuste en los mercados. No sería no invertiría en cualquier cosa. Creo que puede haber. Después hubo un efecto riqueza fenomenal. Piensen ustedes que cualquiera que compró no solo una cripto, Apple, Microsoft, Net, tienen el doble de plata de lo que tenían. Y la única manera de licuar esa plata, piénsenlo técnicamente, es que bajen los precios. Si no hay mucho más dinero en circulación, en la baja de precios es una manera de sacar plata de ese exceso de emisión que hubo. Entonces, tendría mucho cuidado desde ese punto de vista con los mercados. En Argentina, yo me siento seguro, por lo que decía, no tendría plata en plazos fijos y en tasa, es del 34-35% anual, es muy por debajo de la inflación. Prefiero tener una parte con bonos que ajustan por inflación, si bien con precios cuidados, quizás disimulen un poquito la inflación, no es que mientan, sino disimulen un poco la inflación, pero serán 2-3 puntos, y eso me va a rendir 50-55% anual en pesos. Y dólar oficial, dólar link, como sustituto, como hay bonos por dólar link. Y después sustituto acciones de empresas que tengan ese valor. En Argentina me parecen muy baratas. Ese sería el mecanismo que yo utilizaría en Argentina, ¿no? Sacándome los pesos de encima. Un tercio de acciones, repito, no de compañías de servicios, no de bancos en este caso, sí de empresas que tengan productos o dólares atrás, es una manera de sustituto de dólar, un poquito de bonos con ser y un poquito de dólar link. Punto. Sería esa y tendría un poquito sería cauto con los mercados de afuera. O gástenla, disfrútenla, porque si no se la va a llevar el Estado. Tal cual. Ahora le quiero hacer una pregunta a Claudio yo en ese sentido, porque ¿viste lo de precios cuidados el otro día, que empezó a tener mucha más incidencia en la inflación que antes? O sea, pasó de ser 4 y pico por ciento a 13% de los productos. ¿Eso no le mete un poco de miedo a los SER? Sí, pero ¿cuánto? Entiendo eso. Entonces la inflación, que antes era de 50 y el índice daba 50, ahora ese 13% en la incidencia total, con alguna suba de tarifas y con alguna suba del dólar oficial, quizás te licúe 2 puntos de tasa. O sea, si yo hago sin precios cuidados como era antes, quizás la inflación, en vez de darte
52 anual te daba 54 anual, pero no creo que sea mucho más que eso. Ok. Bien. Y en base a todo este plan económico que se está planteando, ¿cuánto dinero más o menos estiman que puede llegar a distribuirse para Argentina, para respaldar el plan? No, Santi, vos no sé si tenés datos. Vos decías que el presupuesto había 7.000 palos. Yo creo que no va a venir Sí, nada. bueno, si no viene nada, vamos a tener que arreglar ahora solos, digamos, ¿no? Ese es el punto. Ahí el gobierno dice que está seguro que van a venir, supuestamente van a mandar un recuadro de dónde piensan que viene, pero no hay nada todavía, lo cual es un problema. No, quizás te tienen que generar la expectativa de que va a venir, de Arabia, de Rusia, de China. Más que vengan, que vos tengas la expectativa de que pueden venir. Yo no creo que un organismo multilateral, sobre todo como está ahora, te puede dar plata para que le pagues a ellos, pero no plata nueva. O sea, lo que hizo con los derechos especiales de giro. Toma, te doy 4.000 palos, pagame las cuotas que me debes, con lo cual es neutro. No creo que haya un ingreso financiero de dólares genuino. Sí, quizás de algún argentino para invertir, para comprarse una casa o algo porque es barato, pero eso no creo que movilice las cuentas públicas. Pero siendo así, entonces, digamos, el gasto público tendría que bajar sustancialmente, ¿no? Licuarse. O más inflación. Exacto. El dunga dunga que hablábamos, Juan. Tal cual, tal cual. Bueno, yo estoy revisando chat, WhatsApp, preguntas y respuestas. No veo más preguntas por acá. Se ve que invertiste en monitores, porque te veo girar la cabeza como un partido de tenis entre muchos monitores. Y hay que ayornarse, tal cual. Así que bueno. Bueno, si les parece, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, damos unos segunditos, si la quieren escribir o mandar. Si no, para mí la verdad que ha sido un placer poder tener esta charla con ustedes. Nos han nutrido de mucha información. Y bueno, ahora nos queda seguir esperando. Gracias a ustedes por la confianza. A seguir trabajando. No nos queda otra, amigos. La vamos a tener que pelear. Así que paciencia, creatividad y a no caerse. Tal cual. Bueno, Santi, Gracias a todos. gracias Claudio, gracias a todos los que están ahí del otro lado y bueno, nos estamos viendo pronto.